Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Conoce los procesos de amparo, cumplimiento, habeas data, acción de habeas corpus, así como de los procesos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia. Este programa llega gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar de un tema bastante polémico. En los últimos días está referido a la existencia del Tribunal Constitucional. ¿Realmente nuestro país requiere de un Tribunal Constitucional? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué rol cumple en el sistema democrático? Para tratar este tema contaremos con la presencia de dos especialistas en Derecho Constitucional. Por otro lado, tendremos una interesante entrevista a cargo del periodista David Barturén. Regresamos con Tus Derechos después de la pausa. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. De acuerdo al artículo 201 de la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Conoce los procesos de amparo, habeas corpus, cumplimiento, habeas data, así como de los procesos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia. Sin embargo, en los últimos días hemos escuchado algunos cuestionamientos a la existencia del Tribunal Constitucional. ¿Es necesaria esa institución en nuestro país? ¿Cuál es el rol que cumple? Para tratar ese tema contamos con dos destacados panelistas, ambos doctores en Derecho. Tenemos la presencia del doctor Enrique Bernales Ballesteros, director de la Comisión Andina de Juristas, y el doctor Raúl Ferrero Costa, catedrático de Derecho Constitucional. Ambos le damos la bienvenida al programa. En la ciudadanía y en general en la población existen muchas dudas sobre la existencia del Tribunal Constitucional y se le confunde muchas veces con que forma parte del Poder Judicial. No se le distingue realmente. ¿Cómo surgen los tribunales constitucionales en el mundo y cómo se adopta esa institución en nuestro país, doctor Ballesteros? Bueno, en realidad creo que podríamos considerar a los tribunales constitucionales como una expresión del progreso en la configuración del Estado. El Estado que surge a fines del siglo XVIII es un Estado en permanente evolución y en tránsito hacia modos superiores y más perfectos de organización. En ese sentido no podemos pretender que el Estado del siglo XXI sea exactamente igual que el Estado de fines del siglo XVIII, porque han transcurrido ya casi 3 siglos, ha habido muchas revoluciones de la industria, de la economía, de la tecnología, de la cultura. Las sociedades se han hecho más complejas, han habido procesos masivos de incremento de la tasa de natalidad, se ha mejorado en la salud, se ha mejorado en la educación, hay mejores condiciones de trabajo. Todo eso significa que hoy en día el ciudadano lo es más que el de fines del siglo XVIII, que entre otras cosas podía ser una revolución, pero con eso no accedía ni siquiera al voto universal. Y cuando menciono el voto universal, menciono cómo progresivamente el Estado occidental, se ha ido volviendo un Estado orgánico, constitucional, juridizado en todos sus aspectos, con una serie de instituciones que se han ido incorporando para evitar que se genere una distancia y una ruptura del equilibrio entre un Estado que pudiese crecer demasiado, fortalecerse demasiado, y una ciudadanía que permanece muchas veces indefensa frente al poder enorme del Estado. Por eso es que progresivamente en el siglo XIX hay cosas que se incorporan a la concepción clásica del derecho constitucional que viene de las revoluciones del fin del siglo XVIII, y entre ellas está la universalización efectiva del voto, pero también a comienzos del siglo XX los tribunales constitucionales, que en realidad es una idea primigenia de Hans Kelsen, un ilustre jurista, que se da cuenta que el ciudadano tiene que tener instrumentos de defensa, que la Constitución tiene que regir no solamente para organizar el Estado, sino para que también
el ciudadano pueda acudir en defensa de sus derechos invocando la Constitución en un sistema generalizado, no de control restrictivo, sino de control abierto, donde el mecanismo de control constitucional pasa prácticamente a ser un cuarto poder. A partir de ese momento es que comienzan los desarrollos con distintas modalidades de lo que se llama el control constitucional, que en algunos países se da dentro del propio sistema judicial, pero en su expresión más abierta, más desarrollada, con mejor perfil, es con un órgano autónomo, independiente, que en realidad termina siendo una garantía de los derechos ciudadanos frente a los poderes establecidos del Estado. Ese es prácticamente el origen y el que hoy en día sea una institución que ha alcanzado una gran legitimidad en el mundo democrático. Así es. Sin embargo, muchas veces, doctor Ferrero, se dice pues que los tribunales constitucionales, que si bien es cierto nacen como un control para los demás poderes del Estado sobre la base de la Constitución, se dice que se critica mucho el Tribunal Constitucional, y eso es en el mundo, de que se cree un superpoder que va por encima de todos. ¿Eso es cierto? No es cierto, ¿no? Pero como bien decía Enrique, en la organización política peruana, desde la Constitución del año 79, o sea, la anterior, la que presidió Ayala Torre, se instituye lo que se llama el Tribunal de Garantías Constitucionales primero, y con la nueva Constitución, Tribunal Constitucional. Pero lo bueno de este sistema, la parte positiva, es que hasta antes de la existencia del Tribunal Constitucional, solamente se podía hacer lo que se llama el control difuso, que es lo que hace cualquier juez. ¿Qué se entiende por control difuso? El control difuso, o mejor, control difundido, es el que se le puede exigir a cualquier juez de que en vez de escoger la ley para resolver un caso, debe preferir la norma constitucional. Es una forma de ajustar el sistema judicial a lo que es la preferencia y prioridad que debe tener la Constitución sobre la ley. Entonces, los jueces han venido haciendo esto desde una introducción en el año 36, primero con la ley orgánica y después también con el Código Procesal Civil, para poder ejercer el control en cualquier caso que se presente en el Poder Judicial. Un caso sub litis lo resuelve prefiriendo la norma constitucional a la norma legal. Pero faltaba algo importante, y es que eso se llama control difundido. El control concentrado que realiza el Tribunal Constitucional es distinto. Es cuando una ley es considerada inconstitucional, una ley emitida por el Parlamento básicamente, aunque también los decretos de urgencia tienen categoría de ley y pueden ser objeto de acción de inconstitucionalidad. Cuando esto ocurre, hay una ley que el Parlamento aprueba y es inconstitucional, se puede dirigir una acción de inconstitucionalidad directa al Tribunal Constitucional con la firma de 5.000 ciudadanos, y el tribunal determina si es o no inconstitucional. Y si declara que es inconstitucional, esa ley deja de tener vigencia. O sea, es un legislador negativo. Le puede decir al Congreso que has equivocado. Entonces, esto sirve mucho porque permite que en lo que es la división de poderes, que es la garantía de la democracia y del Estado de Derecho moderno, el Poder Ejecutivo cumple su función, el Parlamento la suya, el Judicial la suya, pero cuando haya que corregir algo que ha hecho el Parlamento porque una ley inconstitucional, uno puede recurrir a un tribunal especializado que se dedica a esto. ¿Y en esa radicaría la importancia del Tribunal Constitucional en un Estado de Derecho? Y además en otro hecho adicional, y es que las acciones de amparo o de habeas corpus que se siguen en el Poder Judicial, cuando terminan en la Corte Suprema y el peticionario cree que no ha alcanzado la justicia, puede recurrir en un recurso de agravio constitucional al tribunal, que es la última instancia que dirime cuando puede haber habido un error en la evaluación o se considera que el Poder Judicial pudo haberse equivocado. Esa acción de amparo y ese habeas corpus van en última instancia al Tribunal Constitucional, el que resuelve lo más importante de todo, y es que, como decía el doctor Bernales, los derechos personales, los derechos fundamentales de cada uno de nosotros son el principal fin del Estado, y esos tienen que estar protegidos, y si por algún caso ha habido un pequeño error, lo puede corregir el Tribunal Constitucional, ocupándose de que en el nuevo Estado de Derecho moderno
no debemos olvidar de que lo más importante es defender los derechos de las personas. El Estado sirve para defender los derechos de las personas. El Estado ha sido creado por la sociedad para defender ¿a quién? A las personas que integran esa sociedad, ¿no? Entonces tiene una doble función el tribunal. Ser última instancia en las acciones de amparo y habeas corpus, que son por violaciones de derechos a cualquier persona, y la acción de inconstitucionalidad, que es tan importante, que es la acción concentrado y directo, que permite que el tribunal pueda corregir los errores del Parlamento, ¿no? Sí, y yo añadiría a esto, compartiendo la idea de Raúl, que la importancia también radica en el hecho de que le da mayor firmeza a la Constitución. La Constitución no solamente sirve para organizar nominalmente el Estado o para que los ciudadanos votemos cada 5 años. La Constitución permite vivir en un Estado de derecho, donde ningún órgano en el cumplimiento de sus funciones puede ignorar la Constitución, desconocerla o malinterpretarla. Es decir, la Constitución misma como la base del sistema, no solamente legal, sino político, de derechos, de garantías para todos, es un elemento que engrana en el desarrollo del famoso Estado constitucional. Somos, el Perú, un Estado constitucional. Se gobierna desde el punto de vista de la concepción teórica en una democracia que es el gobierno de las leyes, pero las leyes pueden ser maldadas, como ha dicho Raúl, ¿no es cierto? El Poder Judicial puede equivocarse, o el Poder Ejecutivo puede actuar administrativamente de un modo prepotente, desconociendo derechos. Y tiene que haber un órgano. Hay un órgano que repone el equilibrio, ¿no es cierto? Y eso se llama control constitucional. Y para los ciudadanos es una gran pedagogía, porque entonces uno aprende realmente a saber que hay algo que nos defiende, que es una especie de Biblia cívica, ¿no es cierto?, que se llama la Constitución. Sin embargo, últimamente se critica la existencia del tribunal y algunos funcionarios públicos han manifestado expresiones referidas a que las funciones del Tribunal Constitucional deberían ser asumidas por alguna sala de la Corte Suprema. ¿Qué opina usted, doctor Ferrero? A mí, en lo personal, no me convence ese argumento por la siguiente razón. En los países donde existe control constitucional a nivel de Corte Suprema, es en países que tienen un sistema democrático muy antiguo. Por ejemplo, Estados Unidos, que tanto se pone como ejemplo. Es que Estados Unidos, en el año 1803, un gran juez Marshall, en un caso de Madison versus Marbury, él era presidente de la Corte Suprema, decidió que la Corte Suprema debería hacer también control constitucional, y lo hizo. Y a partir de ese entonces, 1803, hace más de 200 años, el control constitucional lo realiza la Corte Suprema. Pero eso es porque hay una tradición antigua. Claro. Igual ocurre con Inglaterra, pero por ejemplo en los países europeos que han tenido que reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, en todos los países existe un tribunal constitucional que ejerce esas funciones de control constitucional final y último, porque se considera que es más aséptico, más especializado, más enfocado en los temas de la defensa de los derechos fundamentales y de la Constitución y de la corrección correspondiente, y porque además los países, por ejemplo, latinoamericanos, que tienen muy poca tradición en la defensa de los derechos constitucionales, no tienen otra forma que hacerlo que a través de un órgano altamente especializado en el tema. El Poder Judicial peruano, con lo recargado que tiene sus labores, que realmente está al tope de su propia capacidad, mal podría hacer este control que está ejerciendo el tribunal. Y en mi concepto, el tribunal pues tampoco es que sea infalible. El tribunal también se podría equivocar eventualmente. Nadie puede negar eso. Todo lo que hace la obra humana es perfectible y puede estar bien con defectos. Pero ya después de haber pasado por tantos tamices en las acciones de defensa, por ejemplo, de la Constitución sobre la ley en las acciones de amparo, habeas corpus, acción de cumplimiento y demás, esa última instancia la hace el tribunal casi con ese poder que tanto hablaba Aristóteles, ¿no? Ya sin pasión. ¿Por qué el Estado de Derecho qué cosa es? El gobierno de las leyes, pero las leyes sin pasión, porque la ley es la razón sin pasiones.
Si hay pasión o se politiza el Tribunal Constitucional, estaríamos hablando de un caso distinto. Pero ese no es el caso. El Tribunal hace un gran esfuerzo por hacer las cosas bien y creo que tiene una labor equilibradora importantísima. Además tiene una función adicional, y es que un conflicto entre poderes, o sea, un conflicto entre el Poder Judicial y el Legislativo, el Tribunal Constitucional es el que dirime. Así es. Claro, Tiene una función adicional, importante. Doctor equilibradora, ¿no? Hay dos cosas. Primero, reforzando un primer argumento de Raúl, es que en el control difuso se aplica el caso, pero la ley sigue vigente. Claro. En cambio, en el control concentrado, si una ley tiene vicio de inconstitucionalidad en todo o en parte, la resolución final del tribunal ordena la derogatoria de la ley. Y tiene efecto. Y entonces para todo. se resuelve el vicio que estaba afectando con esa ley al sistema constitucional, ¿no es cierto? Y por otro lado, yo creo que en países de tradición democrática en pleno proceso de construcción, si la Corte Suprema o el Poder Judicial tuviese sobre su capacidad de fallar en última instancia la resolución de agravio, ahí sí habría en el Poder Judicial un superpoder, que me parece que es excesivo. O sea, porque podría ser hasta juez y parte también, ¿no? La Corte Suprema. Cuando uno reflexiona sobre los modelos que operan en otros países, está muy bien hacer la exégesis del modelo tal como funciona allá, pero también hay que ser sensato y realista en establecer si puede funcionar con las mismas características en un país como es el nuestro. Claro. Bueno, amigos, debemos hacer una pausa. Estamos tratando el tema referido a la importancia y la existencia del Tribunal Constitucional. Continuamos con el programa de Tus Derechos después de la misma. Continuamos con Tus Derechos. En esta oportunidad estamos tratando acerca de la importancia y la existencia del Tribunal Constitucional en nuestro país. Doctor Ferrero, se ha criticado últimamente que el Tribunal Constitucional se arroga funciones, que no solamente actúa como un legislador negativo, sino en muchos casos como legislador positivo. ¿Qué opinión le merecen estas expresiones? Lo que pasa ahí en esa crítica quizá hay un análisis demasiado superficial, ¿no? Porque también en función del Tribunal Constitucional no solamente decir esta ley no se aplica, sino también hacer pues ciertas sentencias exhortativas, ¿no? Exhortar al Parlamento para que si cree que en algo ha habido un error en la ley, decirle cuál ha sido ese error y por qué no sugerirle, ¿no? Cuál es el camino por donde debe ir. Eso por un primer punto. El segundo punto es que al tribunal también le corresponde en algunos casos no solamente decir que ejercer la legislación negativa, sino también interpretativamente poder ejercer una función que va más allá de la función negativa y llegar ya no solamente a sugerir enmiendas, sino vía interpretación considerar que esto debe entenderse de esta forma. E inclusive en la legislación constitucional de todas partes, y sobre todo en los tribunales, cabe lo que se llama la mutación constitucional. O sea, ni siquiera es el caso de una legislación negativa o una resolución exhortativa o una resolución que permite ir más allá diciendo yo interpreto de esta manera y por lo tanto a una interpretación distinta a la del Congreso y es en la que prevalece, sino que además en la mutación constitucional la misma ley, el tribunal, la letra de la Constitución, la misma letra de la Constitución, puede interpretarla en forma distinta al cabo de 5, 10 o 10 años o 15 años. Eso se llama mutación constitucional y eso ocurre en todos los países del mundo, comenzando por Alemania, donde hay una tradición extraordinaria en ese sentido. Pero además, ahora el tribunal tiene estas resoluciones con precedentes vinculantes, que creo que es muy útil para el futuro del tribunal y del país, porque le da no solamente homogeneidad a sus resoluciones, sino que hace predecible las resoluciones del tribunal.
Entonces, con esto se está permitiendo ir un paso más allá, yendo más bien hacia lo que es el derecho anglosajón, que el precedente pueda ser vinculante y la resolución del tribunal de hoy vincule de tal forma a las partes y al tribunal mismo para que tenga que resolver de la misma manera ante casos similares. Estas son innovaciones... De manera que la ciudadanía sabe si sus pretensiones van a ser amparadas o no. O no, o sea... Y evitar así un gasto inútil de todo el aparato judicial. Correctamente, es más predecible la legislación. Pero el tribunal, yo creo que ha sido... En algunos casos, esto quizás se le puede abrir la mano, es un tribunal de 5 miembros que son seres humanos, pero en general yo creo que la conducta del tribunal ha sido bastante mesurada y sí está en potestad de interpretar la Constitución como lo crea jurídicamente que corresponda, ¿no? Doctor Bernales, ¿qué opinión le En merece? primer lugar, exhortar no es imponer, es sugerir un camino, señalar una pauta. Pero además, creo que aquí hay un problema que tal vez pueda derivar de una limitación en el texto de la Constitución. Y es que el trabajo de interpretación de la Constitución, que inevitablemente tiene que hacer el tribunal, si lo hacen los jueces, como no lo va a hacer el tribunal, no figura como una actividad autónoma. O sea, el tribunal no tiene capacidad de iniciativa y de opinión en la interpretación, lo tiene que hacer siempre en el caso que está conociendo. Y lo que está conociendo si son leyes, ¿no es cierto? Y está haciendo una interpretación correcta de la Constitución para corregir el vicio en el que ha incurrido la ley, es obvio que ya está marcando una opinión en un sentido o en una orientación. Pero eso no es porque le da la gana, sino porque esa es su función de interpretar. ¿Cómo se puede conocer el caso si el tribunal no interpreta? No puede decir simplemente, esto sí es bueno o esto es malo, esto procede o no procede, esto es constitucional o no. Tiene que ser un pensamiento fundamentado. En la fundamentación está la interpretación y en la interpretación está la exhortación. De manera que yo creo que es un exceso de celo que muchas veces se da no por exceso del tribunal, aunque puede eventualmente existir algún caso, sino por el deterioro en el que se encuentra el Parlamento. Me parece que hay un mecanismo de reacción defensivo que hace que grupos parlamentarios o el Parlamento en su conjunto sientan que de algún modo la legitimidad que ellos están perdiendo la gana el tribunal y su reacción es: están invadiendo nuestro terreno. Pero es una reacción política, no es una reacción jurídica. ¿Y qué sucede, doctor, cuando el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso la modificación de una norma o la dación o la regulación de alguna figura jurídica y da un plazo y no lo hace, no se cumple? Bueno, ¿cuáles son los caminos a seguir ante esta situación? El tribunal es una institución de razonabilidad. No basa su poder en la fuerza coercitiva, sino en la persuasión, ¿no es cierto? Entonces, lo obvio es que hay que siempre abogar para que haya una relación de entente cordial entre el Parlamento y el tribunal, y que el Parlamento entienda que cuando hay una exhortación del tribunal no es para pisar sus terrenos, sino para mejorar inclusive la producción legislativa. Si yo fuese legislador, yo no tendría inconveniente en entender y aceptar un criterio que obviamente por ser especializado es superior y por consiguiente mejor que el mío. Bueno, amigos, muy interesantes las opiniones vertidas por nuestros dos invitados sobre la importancia de la existencia del Tribunal Constitucional. Pero escuchemos lo que opina el público de Lima en las calles. Adelante, Romén. Gracias, Gabriela. Efectivamente, el día de hoy nos encontramos en las calles de Lima y vamos a recoger las opiniones del público sobre la importancia del Tribunal Constitucional. Acompáñennos a escuchar las opiniones de la gente. ¿Usted sabe qué es el Tribunal Constitucional? No. ¿Para qué sirve? ¿Algo por el estilo? No. Que sin el tribunal, ningún país que se dice ser democrático podría existir.
es el que resuelve los derechos, las violaciones de los derechos de los demás y de todos los que son violados cuando no se llega a un proceso adecuado. Esa es la última instancia. No, ni idea, ¿no? Hay sentencias, como se llama, que son contradictorias, ¿no? Que dictan sentencias por un lado y después dictan otras sentencias que se contradicen. Entonces no demuestran seriedad. El Tribunal Constitucional. No. Es importante, pues no siempre tiene que haber un órgano independiente, aparte de lo que es el Poder Judicial, aparte de lo que es los demás poderes del Estado, pues que para que hagan ese control, pues ese tipo de control de las normas, ¿no? Muchas veces hay criterios discrepantes entre ellos y de tal manera que las interpretaciones que hacen de las normas muchas veces no son correctas. Amigos, hemos escuchado las opiniones del público sobre este tema y hay un grupo que desconoce qué es el Tribunal Constitucional y no sabe para qué sirve. Sin embargo, otro sector sí tiene ligero conocimiento sobre el tema. Pero es importante aclarar las dudas en el programa para saber las funciones y la importancia del Tribunal Constitucional en nuestro país. Seguimos con tus derechos. Adelante, Gabriela. Gracias, Romina. Bueno, muy interesante las opiniones vertidas por el público acerca de la existencia del Tribunal Constitucional. Han hablado acerca de las funciones que viene cumpliendo este organismo del Estado. Doctor Ferrer, últimamente ya se viene la elección de 2 nuevos magistrados, porque 2 magistrados acaban su periodo. ¿Cómo se elige a los magistrados del Tribunal Constitucional? Bueno, la elección es complicada, porque el sistema que optó la Constitución del 93 es que a los magistrados del tribunal los elige el Parlamento. Y para elegirlos se requiere, pues, por lo menos los 2/3 de los miembros del Congreso, y son miembros hábiles. Estamos hablando de 80 votos. Entonces, esa mayoría altamente calificada de 2/3 hace que los grupos políticos tengan que buscar entendimientos entre ellos para poder elegir a los miembros del tribunal. Ahora se viene el reemplazo de 2 magistrados que desgraciadamente pues se les acaba el plazo. Es el caso del doctor Vergara Gotel y el doctor César Landa, y hay que elegirlos porque ellos cesan en diciembre, elegir a sus reemplazantes, pero el Congreso recién se reúne en abril. Entonces van a haber unos meses en que los que han terminado su periodo tienen que continuar trabajando hasta no tener sus reemplazantes, y en el cual hay que hacer una exhortación al Congreso para que comiencen a trabajar desde ahora y que tengan cuidado de no eliminar algunos buenos candidatos como ha ocurrido antes, simplemente por cosas que no se relacionan con el tema jurídico. Aquí hay que buscar juristas de nota, y aunque no se puede discriminar ni decir que se necesita una mujer en el Tribunal Constitucional, no vendría mal que también por una razón de género pudiera alguna dama acceder nuevamente al Tribunal Constitucional. Pero sobre todo hay que buscar 2 o 3 cosas. Primero, que sean juristas de nivel, de preferencia que sean maestros universitarios, que no es un requisito, pero de preferencia. Luego, que sean personas que tengan una trayectoria democrática probada, ¿no? Porque acá se viene a defender el sistema democrático, ¿no? Y el Estado de Derecho moderno se llama Estado democrático y social de derecho. Por lo menos la Constitución española así lo establece. Entonces, un Estado de Derecho hoy en día exige que sea democrático. Y para que el sistema sea democrático, tiene que haber una trayectoria democrática clara de parte de los candidatos que van a reemplazar a los que cesan, ¿no? Doctor Bernales, por último, ¿cuáles considera ustedes que deben ser las cualidades, los requisitos que debe cumplir un candidato para acceder al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional? Bueno, la foja democrática es una condición indispensable. Los antecedentes igualmente lo son. El ejercicio de la profesión o la docencia universitaria o de la investigación, la trayectoria de servicio al país, el crédito internacional, son factores que uno puede perfectamente establecer como elementos que pueden tener un peso, una calificación. Pero si en lugar de todo ello, esto simplemente se dice, el currículum vale 5 y la entrevista personal vale 10, ya a partir de ese momento hemos entrado en un terreno sumamente deleznable, porque hay que buscar criterios objetivos en base a lo que acredite la persona
y no al juicio de valor que yo tengo porque tiene cercanía a tal grupo político o puede ser susceptible de ser sometido a una influencia del propio Parlamento o de otra institución. Esos elementos son sumamente perniciosos y alteran la objetividad de la elección. Yo entiendo que si la Constitución ha establecido que la elección debe ser en el Parlamento, es porque siendo los parlamentarios personas que han sido, que tienen su representación por elección popular, ellos de alguna manera quedan a través de este cargo representativo autorizados para dar origen a un órgano que es también poder del Estado. Por ejemplo, gente que dice, pero ¿por qué no hacemos un colegio electoral calificado? Bueno, pero que pueden ser 300, 400, yo mismo estoy dando vueltas sobre el asunto, pero por mucha calificación intelectual o personal que se tenga, no hay pues no podemos 300 o 400 personas asumir que estamos representando al pueblo. Todo el pueblo, claro. Entonces, por eso es que se hace el criterio de elección en el Parlamento. Pero el Parlamento debe entender que es un encargo sumamente delicado y que no se pueden rifar personas ni cargos, ni tampoco dar el espectáculo vergonzoso de obligar a quienes han terminado su periodo a permanecer forzosamente en él 6 meses, 1 año, 2 años, porque eso debilita al órgano, lo debilita enormemente. Bueno, esperemos pues que la labor del Congreso se realice y que podamos contar con 2 magistrados en el Tribunal Constitucional pronto dentro de los plazos convenidos. Agradecemos la presencia de ustedes 2 doctores al programa y de haber ilustrado a la ciudadanía acerca de la importancia del Tribunal Constitucional y sus funciones. Regresamos con Tus Derechos después de la pausa. Continuamos con Tus Derechos. Ha llegado el momento de presentar la entrevista que realizará el periodista David Barturén al expresidente del Congreso, Carlos Ferrero. Adelante, David. Gracias, Gabriela. Efectivamente, estamos con el doctor Carlos Ferrero, expresidente del Congreso, expresidente del Consejo de Ministros, que nos ha tenido especial deferencia de recibirnos en su casa. Doctor Ferrero, gracias por la oportunidad. Bueno, empecemos haciendo un poco de memoria. Usted, constituyente en el año 93, fue uno de los más propensos defensores del Tribunal Constitucional en su formación. ¿Qué recuerdas de ello? Bueno, yo recuerdo que había siempre la discusión de personas que creían que era preferible que la constitucionalidad de las leyes la viese el Poder Judicial, y otros que pensábamos que era mejor el Tribunal Constitucional. Discusión que ya se había producido anteriormente, ¿no? Y la razón por la que al final primó tener un tribunal constitucional autónomo, pensábamos que era más seguridad, más especialidad y mayor independencia. Por eso es que al final se logró aprobar la tesis de un tribunal constitucional, cuya gran ventaja ha sido a través del tiempo que algunas cosas de la Constitución que no estaban suficientemente claras, o que podían tener quizás una tendencia, digamos, de centro derecha, el tribunal ha logrado con sus resoluciones modular la Constitución del 93 para acercarla más a la realidad social del Perú. Eso es algo que no se ha destacado. El papel del tribunal, si bien es cierto, puede tener sentencias discutibles, si bien es cierto, el tipo de nombramiento no es el ideal porque hay todavía mucha cuestión política, su principal mérito es que a través de sus resoluciones ha logrado aclarar, precisar y modular los términos constitucionales. Usted, si bien es cierto, en la década de los 90 fue un político que apoyó lo bueno, lo positivo que el gobierno de Fujimori había dejado. Finalmente tuvo que, entiendo como una cuestión principista, tuvo que cambiar de rumbo político. Déjeme interrumpirlo en ese momento. Cuando yo asumí la presidencia del Congreso, ¿no?,
Al final del año 2000, en el discurso en el que asumo la presidencia del Congreso, interinamente porque el presidente era Valentín Paniagua, en un discurso que está grabado y publicado, manifiesto que nosotros reconocíamos, y yo reconozco, las cosas positivas que se hizo el gobierno de Fujimori, y no he cambiado, que es la reinserción en términos internacionales del país, la lucha frontal contra el terrorismo y la derrota de la inflación, que era algo perverso en nuestro país. O sea, eso yo nunca he cambiado y sigo pensando que eso fue bueno. Pero junto a eso también hubieron errores gravísimos, sobre todo en derechos humanos y en manejo irregular de los recursos del Estado. Entonces eso queda claro. Usted se opuso también al intento reeleccionista del presidente Fujimori, y quizá eso hoy en día tenga algún sentido, porque hay algunas voces que nos quisieran pues acercar o aproximar a lo que fue la destitución de 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Hay algunos incluso que piensan cerrar el tribunal, lo están lanzando como una hipótesis o alguna idea. Hay países en los que la reelección inmediata es permitida y otros en que no es permitida. Depende de las circunstancias de cada uno y lo que cada sociedad quiere para sí. Yo creo que en el Perú es mejor que siempre transcurra un periodo antes de que el presidente regrese. Entonces, si García quiere regresar, se espera 5 años y postula el 2016. Entonces, eso creo que es mejor, porque la continuidad durante 2 periodos sucesivos genera una ventaja para aquel que ha terminado un primer periodo y quiere un segundo periodo. Está en ventaja frente a los demás. Es mejor un respiro, que la gente piense y si quiere que lo regrese después. Muy bien. Y estas voces que pretenden desestabilizar al Tribunal Constitucional, generando algún clima en el que se proponga, por ejemplo, que el tribunal cierre y se convierta en una sala de... No, bueno, eso no, yo no comparto ese criterio, porque el tribunal debe ser autónomo. Inclusive el tribunal, como a veces corrige los temperamentos o las tendencias del Poder Judicial, es bueno que no esté dentro del Poder Judicial, que sea autónomo. Siempre habrá discusión sobre sus sentencias, porque nadie es perfecto. Y hay una discusión pendiente sobre la naturaleza política de sus nombramientos. Porque yo creo que todavía ahí deberíamos buscar una fórmula mejor. Por ejemplo, que no haya ningún antecedente político en aquellos que son nombrados. Que es totalmente independientes. Creo que ahí hay un punto que debe mejorar. Pero la existencia de un tribunal autónomo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que corrige al Congreso y que también puede modificar los temperamentos del Poder Judicial, es esencial en un régimen, en mi opinión, que persiga un Estado de Derecho. Usted tenía un planteamiento que hacer con relación a procedimientos de votación, voto electrónico. Bueno, lo que pasa es que el voto electrónico es más seguro, es más rápido y significa que todo ese trabajo un poco extraño que ocurre a veces en las mesas de votación queda eliminado. Entonces, el voto electrónico, que ya se ha propuesto por la OMPE, que tiene el software listo, acaba de ser, digamos, no ha sido bien recibido por el Poder Ejecutivo. Me ha puesto resistencia a la aplicación del voto electrónico, que el Parlamento lo veía bien y que se podría aplicar en las elecciones regionales inicialmente. Yo creo que ahí el Ejecutivo cometió un error, porque la misma OMPE está lista para aplicarlo, hace que todos votemos más rápido, hace que haya menos mesas, con el tiempo es más menos costoso con el tiempo, y hay menos manipulación, ¿no? Entonces, esto existe en otros países, no es un invento peruano, el voto electrónico. Por ejemplo, el país donde más gente vota en un proceso electoral es la India. Y en la India hay voto electrónico. En América del Sur, el país más grande es Brasil. Y en Brasil hay voto electrónico. En Estados Unidos lo hay en algunos estados y en otros no. Pero en el Perú, la dificultad está en colocar todos los personeros, los miembros de mesa, cuando con un aparatito que es la computadora, tú puedes, apretando el dedo 2 veces, porque tienes que confirmar tu voto, asegurar cuál es la voluntad del ciudadano. Ojalá que el gobierno cambie su opinión
y que no insista en rechazar el voto electrónico, que es más seguro y más rápido. Hablemos de otro voto, que es el voto voluntario, reforma constitucional. ¿Está de acuerdo? Bueno, yo sé que hay muchas personas que dicen que si son libres deben poder votar si quieren y no, si quieren no votar. Yo lo primero que le diría a ese ciudadano, a través de esta oportunidad que me da el tribunal en su programa, es que las personas que están descontentas, que no les gusta ningún candidato, que están resentidas, que no quieren nada con el sistema, pueden votar en blanco. O sea, hoy día, si tú no te gusta ninguno, si no estás de acuerdo con las cosas, no quieres nada con nadie, vota en blanco. Vota en blanco. O sea, el blanco se parece mucho al voto facultativo. Claro. Tú votas en blanco, estás diciendo no quiero nada con nadie. En cambio, el voto absolutamente facultativo, si quiero voy a votar, si no quiero no voy. Pero yo creo que en una sociedad no solamente hay derechos, sino también hay deberes. Y es un deber participar en la sociedad a la que tú perteneces. O sea, me parece que es inconveniente que alguien diga, yo vivo en el Perú, trabajo en el Perú, he nacido en el Perú, soy mayor de edad, pero no me importa lo que ocurre en el Perú. No me importa. Si el Perú se va a la ruina, que se vaya. Si el Perú desaparece, que desaparezca. Si el Perú quiebra, que quiebre. Y eso es lo que hace una persona que dice, yo no voto. Te está diciendo, no me interesa la sociedad en la que yo vivo. Bueno, si tú vivieras en una isla y estuvieras tú solo, puedes pensar así. Pero si tú eres parte de una comunidad, ¿cómo puedes ser parte de una comunidad y decir, yo no tengo ningún deber? Es igual que el impuesto. Alguien podría decir, no me da la gana de pagar impuestos. No, señor, el impuesto es un deber. Usted está obligado a pagar impuestos. De la misma manera, señor, usted está obligado a votar. Porque usted no puede desentenderse de la sociedad en la que vive. Que después va a decir, han elegido a este presidente. Como yo no he votado, no tengo nada que ver con este gobierno. Y a mí no me importa lo que haga. Y yo no soy responsable. Tú serás responsable porque votaste. O sea, es un egoísmo y es un desinterés que deslegitima el sistema. Yo estoy a favor del voto obligatorio. Usted es claro en eso, a favor del voto obligatorio. El tema de las 2 instancias, hablábamos fuera de cámara que usted tenía una... No, lo que pasa es que yo creo que entre las reformas que caben en la Administración de Justicia hay una que pasa desapercibida. Y muchas cosas en el Perú se retrasan porque se está aplicando, porque la Constitución obliga que todo se ve en 2 instancias, o sea, 2 veces. Yo creo que es un error. Yo creo que hay una reforma constitucional pendiente para que en ciertas cosas que la ley señale pueda haber, digamos, una sola instancia. O sea, que la autoridad judicial decida una vez y no más. Y eso debería regularse por ley porque la doble instancia retrasa y complica todo el sistema judicial. Una forma de darle mayor celeridad también a los Así es. judiciales. Que es lo que la gente reclama, ¿no? Porque normalmente lo que hay es demoras y corrupción. Y esos dos son temas que agobian a muchísimas personas que recurren a la Administración de Justicia. Hablemos un poquito de política. Hace unos días el presidente Toledo ha estado en Lima y para sorpresa de muchos se ha reunido con el presidente García, a quien lo ha criticado dentro de los parámetros... O se han criticado mutuamente. También, ¿no? Bueno, es cierto. sí. Pero no dejó de ser una sorpresa. Bueno, los líderes se sienten en el Palacio de Gobierno y conversan. Bueno, en realidad debería ser siempre posible que los líderes políticos del Perú conversen. Debería ser siempre posible. Nosotros consideramos que la actitud de persecución política que ha tenido desde el comienzo el presidente García contra Toledo ha dificultado esas conversaciones. Pero quiero decir, sí, que esta última reunión en Palacio no es para hablar de temas electorales, para hablar de entendimientos, sino porque Toledo está presentando una agenda social para América Latina. Y va a ser entregada en una reunión en la que va a estar presente el presidente García. Entonces es lógico que el presidente del Perú conozca la materia que Toledo va a presentar, porque además es un expresidente del Perú. Entonces ha ido para hablar de eso, no ha ido para hablar de elección, ni para que tal juicio, que tal otra cosa, para eso ha ido. Y en ese sentido, claro, García ha entendido que la presentación de expresidentes de una plataforma de reformas sociales en América Latina, que sale por iniciativa de un peruano, es algo que vale la pena tenerlo en cuenta en la reunión de Portugal. Bueno, y entonces, ¿qué puede también pensar el presidente Toledo sobre la propuesta del presidente García
de pues salir al frente con esta carrera armamentista de nuestros vecinos. Toledo ya ha anticipado que nosotros, él y el Partido Perú Posible, apoyan completamente la idea del presidente García de tratar de establecer en América Latina que pare esta carrera armamentista, ¿no? En los últimos 4 años que se habrían gastado 47.000 millones de dólares, es una barbaridad, o sea, es un crimen, ¿no? Porque si aplicas eso al hambre y a la educación, todos los latinoamericanos, todos los países que han gastado eso, habrían apagado el hambre en sus países y podrían darle educación universitaria a toda su población mayor de 15 años. O sea, es gigantesco y es terrible lo que están haciendo en América Latina. Claro, el Perú no está metido en esa carrera, nosotros somos de los que menos gastamos, pero nos preocupa que haya un país vecino que no se entiende para qué se compran misiles que dan miles de kilómetros, para qué se compran submarinos que pueden caminar 2 meses sin parar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién amenaza a Chile? No se entiende, ¿no? Y sobre eso, ¿qué le parece la relación con Chile? Usted ha sido uno de los más firmes políticos en hacer mención de estos temas. Nuestra preocupación ha tenido diversas etapas en su expresión, ¿no? Yo fui primer ministro cuando un general ecuatoriano declaró en Ecuador que Chile les había vendido armas en la guerra que tuvieron con el Perú. Entonces, eso, que fue una noticia que ocurrió en 2005, yo era primer ministro. Como es natural, nos preocupó. Entonces, pedimos explicaciones a Chile. Chile dio unas ciertas explicaciones y nosotros nos percatamos ahí que lo que se había manifestado como una sospecha, como una posibilidad, quedaba confirmado oficialmente por los ecuatorianos. Entonces ahí un poco que entramos más en alerta, a pesar de que la historia nos enseña las dificultades de la relación con Chile, y propiciamos empezar a estudiar lo que estaba pasando. Termina el gobierno de Toledo y se anuncia la suscripción de un tratado de libre comercio con Chile. En la discusión de ese TLC se expresa por parte del embajador Solari que los chilenos habían modificado el punto concordia, o sea, el límite terrestre con el Perú, y habían tomado posesión de una parte del territorio nacional por la modificación del hito. Y efectivamente, llegamos a comprobar que a pesar de lo que dice el Tratado de Límites con Chile, los chilenos habían considerado que el límite no es el punto concordia en la orilla del mar, sino que es un punto más adentro. Y habían tomado posesión de ese territorio terrestre. Eso hizo remover todo el tema de la cuestión con Chile, y como se había aprobado justo al final del gobierno de Toledo la ley de bases de dominio marítimo, empezamos una campaña para que el Perú fuese al Tribunal de la Haya. Campaña a la que se sumaron por independientes, otros grupos políticos. No fue una campaña solo de Perú Posible. Fueron varios grupos peruanos y se logró convencer al gobierno de la necesidad de resolver la controversia que hay con Chile en el tema marítimo, que es más antigua, ¿no? Es más antigua. Pero digamos, yo te he contado por qué el tema va creciendo. Y también crece porque hace un par de años se intentó mediante una ley de Arica Parinacota señalar un límite que estaba equivocado nuevamente. Entonces hay una serie de episodios que obligaron prácticamente al gobierno a tener que recurrir al tema de la Haya para zanjar esto definitivamente. Pero con eso pareciera que el presidente García y su gobierno no tuviera mérito en haber llevado el tema a la Haya. No es cuestión de mérito. Yo creo que tenía la obligación de hacerlo, pero sí me parece justo reconocer que al comienzo García no estaba interesado en esa materia, y ha sido después de 3 años, o un poco más de 2, que ha percibido la necesidad de resolver esto jurídicamente y pacíficamente, recurriendo a un tribunal donde los peruanos, yo creo que vamos a ganar, porque el Perú no tiene la culpa que su costa
sea curvada. Claro. Y Chile dice, como mi costa es recta, yo tengo todo el mar. No, pues. Y le quita las 200 millas desde Cañete, nos quedamos sin 200 millas hasta Tacna. Sí. Y ellos se agarran así todas las 200 millas. No tiene sentido que porque un país es curvo se quede sin mar. Y esa es la tesis chilena. Yo soy recto, tengo mar, tú eres curvo, no tienes mar. Entonces esperamos que el fallo de la Haya sea favorable al Perú. Para complementar el tema Chile, la posición del gobierno de Michelle Bachelet con respecto al Perú, ¿usted la analiza o la comprende dentro de la lógica que Chile venía desarrollando? Yo formo parte del grupo Basadre, ¿no? Formado por gente de distinta condición política. Y nosotros siempre expresamos nuestra preocupación por la actitud de Chile, que no la entendemos. No entendemos su armamentismo, no entendemos su desesperación por invertir en el Perú, no entendemos el desprecio que tienen los chilenos por los derechos de propiedad intelectual de los peruanos, y en general una actitud que no la veo positiva hacia el Perú. Es cierto que los peruanos también tenemos culpa en eso, porque hemos facilitado la penetración económica chilena. Yo comprendo que algunos peruanos dicen, pero ¿qué tiene de malo que ellos inviertan acá si dan trabajo y mueven la economía? Pero es que no se entiende que cuando esa penetración es excesiva o se vuelve predominante, eso genera una dependencia política. O sea, cuando tú eres económicamente muy fuerte dentro de otro país, ese país pierde soberanía. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Por eso propusimos reformar la Constitución para que la inversión extranjera no reciba el mismo trato que la nacional, aprobar el proyecto de Ian Petri de la reciprocidad, yo te doy lo que tú me das. Ahí están, de acuerdo. Y, por ejemplo, renegociar el TLC con Chile para ponerle en condiciones más favorables a los intereses del Perú. Se acaba de ver que ha anunciado esta semana el ministro de Relaciones Exteriores del Perú que el TLC con China va a pasar por el Congreso. Con la misma razón, el TLC con Chile, no con China, con Chile, también debió pasar por el Congreso. Los funcionarios del gobierno sobre ese tema señalan que el gobierno del presidente Toledo dejó ya listo el tratado, ¿sí? Y que finalmente lo que se promovió en el inicio del gobierno de García fue el acuerdo complementario. ¿Esto es así? No, en realidad hoy hay muchas negociaciones en curso, pero mientras no se firma no existe, ¿no es verdad? Sí. O sea, no existe, mientras no está firmado no existe, y con Toledo no se firmó. Si le pregunta al ministro entonces, que lo ha repetido, ¿por qué con Toledo no se firmó el TLC con Chile? Dice, porque no habíamos llegado a un punto de acuerdo. Ellos tenían más ventajas que nosotros, así que no se firmó. Ahora, el gobierno ha dicho en su momento que esto es en realidad una modificación de un acuerdo anterior, pero ahí tenemos una discrepancia. Para nosotros es un tratado de libre comercio y los chilenos lo pasaron por su Congreso, y además los chilenos le llaman acuerdo de libre comercio, no le llaman acuerdo de complementación económica. Así que ahí se ha equivocado el gobierno, todavía lo puede corregir. El gobierno no debería oponerse a que esto vaya al Congreso, donde además yo sospecho que el gobierno tiene los votos para aprobar un TLC con Chile. Tiene los votos, pero por capricho no lo quiso llevar al Congreso. Panorama electoral 2011. ¿Cómo se sitúa Perú posible? Hace 2 años yo publiqué en El Comercio un artículo sosteniendo que deberíamos tratar de entender que en el próximo gobierno el Ejecutivo no va a tener mayoría. O sea, va a pasar igual que con Toledo, igual que con García, pero mucho más grave, porque García ha logrado una alianza con un sector de con fujimoristas que le permite más o menos la mayoría en el Congreso. Pero, si, tal como parece, ninguno de los 5, 6 o 7 candidatos va a obtener más de 30 congresistas, quiere decir que en el 2011 ningún grupo político va a tener mayoría en el Congreso y tampoco la va a tener el presidente que gane. O sea, el presidente del 2011, llámese Castañeda, Toledo, Humala, Flores, Fujimori, cualquiera de ellos, digo Keiko, no va a tener más de 30 votos en un Congreso de 130. Sí, se aumentaron 10. Entonces va a tener 100 en contra. Puede aliarse con 1, con 2. ¿Cuál es la tesis que yo sostengo?
Yo sostengo que los candidatos, pueden ser estos o más, deberían asumir públicamente un compromiso por el cual el que pierda va a apoyar al que gane cuando menos los 2 primeros años. Y el que gana va a llamarlos para que, si gana, les pida su contribución. De esa manera, desde el comienzo, habría un gobierno que tendría una base de apoyo elemental para poder llevar adelante el proceso de transformación que todavía el Perú reclama. Porque si los candidatos no se comprometen públicamente a formar parte del gobierno que gane, entonces el gobierno que gane va a tener un Congreso en contra y no va a poder gobernar adecuadamente. ¿Y acierta el presidente García cuando propone la renovación por tercios del Congreso? Bueno, mejor la renovación por mitades, ¿no? Pero es un tema que debería discutirse más, ¿no? Yo no lo habría llevado al referendo, ¿no? Yo creo que eso debería pasar por el Congreso como reforma constitucional, que es un camino, me parece, más de acuerdo con lo que el ordenamiento jurídico establece en el Perú. La gente cree que cambiando los congresistas, a mitad del periodo va a haber un mejor Congreso. Eso es relativo. ¿Sabes por qué? El tema no es tanto que los congresistas cumplen o no su papel. El tema es que los electores están eligiendo mal. Entonces, el señor que me ve por televisión ahora, yo le preguntaría, ¿cuánto tiempo pensó usted en el candidato que iba a elegir? ¿Qué información recogió usted sobre el candidato por el cual votó? ¿Qué programa de su partido político usted pudo estudiar? Y le preguntaría a los medios de comunicación. ¿Cuánto informaron ustedes a los ciudadanos antes de la votación respecto a los candidatos y respecto a los programas? Y quizá la respuesta sería que lo que nos falta más que reformar a los parlamentarios es reformar a los electores, para que los electores sean más responsables y más conscientes cuando emiten su voto sobre las personas que además ellos han colocado en el Parlamento. Claro, hay responsabilidad de los partidos políticos. A eso les iba a decir, para elegir bien sus candidatos. El partido político, pues, tiene la obligación de saber a quién está poniendo en las listas. Y los partidos políticos, todos, subrayo, todos han fallado, porque no hacen un buen análisis de sus precandidatos. También es cierto que el periodo entre el conocimiento de quién es candidato y la elección es muy corto en el Perú, son 2 meses. Debería ser 4 o 5, para que haya tiempo de escrutar y de analizar con detalle la naturaleza de cada uno de los candidatos en los distintos partidos. ¿Y Perú Posible qué está haciendo al respecto? Nosotros tenemos en eso el mismo defecto que el resto de los partidos. No hemos implementado sistemas, y vamos a ver si ahora pueden ser mejores, para asegurarnos que los candidatos sean los que deben ser. Es verdad que Perú Posible, en este último proceso, saca una votación baja, pero esperamos que eso mejore en el próximo. Pero digo, mejor actuación de los partidos y más responsabilidad de los electores. Ahí está el tema crucial, por encima de renovación de tercios o mitades. Bueno, estaremos atentos a lo que nos depara el destino político en nuestro país, doctor Ferrero. Muchas gracias por esta oportunidad nuevamente. A ustedes. Bueno, Gabriela, continuamos contigo. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional, gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ. En esta oportunidad hemos tratado de un tema bastante interesante y polémico en los últimos días. Ha estado referido a la existencia del Tribunal Constitucional y su funcionamiento en nuestro sistema jurídico. Asimismo, hemos tenido una especial entrevista a cargo del periodista David Berturén. Esperamos que los temas tratados en esta oportunidad hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.